Pues muy buenos días a todos. Es un privilegio muy grande para mí estar en esta iglesia por muchas razones, y una de ellas es porque he estado tratando de calcular, y espero que no me haya equivocado, pero según mis números, hace 37 años que yo estuve aquí siendo un jovencito con uno de esos equipos de evangelización que estábamos haciendo una campaña en el barrio, no sé exactamente dónde, pero sí recuerdo que en aquella época no todos los edificios tenían ascensor y teníamos que subir arriba de todo y luego ir bajando puerta por puerta predicando el Evangelio. Y aquí en esta iglesia tuvimos la base o el cuartel general, así que hace muchos años de eso, y mi esposa también estaba conmigo, entonces estábamos recién casados y fue una de nuestras primeras experiencias. Pues, quiero transmitir también saludos de la pequeña congregación allí en Talavera de la Reina. Llevamos 12 años allí y la razón por la que fuimos allí fue porque entre Madrid y la frontera de Portugal, Talavera está justo en el centro, y en un radio de 150 kilómetros con Talavera en el medio alcanzamos 4, casi 5 de las provincias menos evangelizadas de España, y esa fue la razón por la que fuimos allí. Ahora tenemos una pequeña congregación, unos 30 y tantos adultos, y ahí estamos peleando para crecer y para que la iglesia se convierta en una iglesia misionera que pueda alcanzar todas esas provincias de alrededor. Me han pedido también que compartiera algo del Departamento de Evangelización y Misiones, así que lo voy a hacer muy rápidamente porque estoy viendo el reloj y no sé cómo voy a hacer para llegar a San Fernando a la hora que empiece el culto, pero bueno, intentaremos correr. Voy a compartir muy rápidamente 2 o 3 de los proyectos inminentes. He dejado unos pósters allí, aunque esta semana recibiréis también un correo. Uno de los proyectos es la campaña Amiga. Este año va a ser en Peñarroya, un pueblo donde hay una pequeña iglesia con un misionero, los Nolson, y ellos están empezando una obra en uno de los pueblos que hace 30 años yo tenía en mi lista de pueblos para alcanzar, un pueblo en la provincia de Badajoz que se llama Azuaga. Y gracias al Señor, pues desde Peñarroya ahora están yendo a ese pueblo para empezar una obra y queremos hacer una campaña para apoyarles. Ya no doy más información porque vais a recibir los datos por correo y demás. Otra cosa en la que estamos involucrados, los hermanos que estuvieron en el Congreso este año o este mes pasado de marzo, pudieron ver que teníamos allí a 2 representantes de FIBAM, que son la Federación de Iglesias Bautistas de El Salvador, en Centroamérica. Acabábamos de firmar un acuerdo de cooperación con ellos, entre este grupo de iglesias y FIEIDE. Yo estuve allí el mes de noviembre pasado para firmar el acuerdo. El año anterior ellos tuvieron un representante en nuestro congreso y este año, ya habiendo firmado el documento, pues venían de visita. Bien, pues este grupo de iglesias en El Salvador tienen un misionero en la parte noroeste de Macedonia, en una zona donde hay 200.000 musulmanes y ni un solo creyente. Y por razones de seguridad no puedo dar los nombres de los pueblos y las ciudades, pero este matrimonio son salvadoreños, hablan español, han estado allí por años tratando de evangelizar esa ciudad. Ellos también hablan los 2 idiomas que se usan allí, el albanés y el turco, y están tratando de plantar una iglesia. Al mismo tiempo están ministrando en uno de los campos de refugiados, y digo textualmente lo que él me dijo. Me dijo en una reunión por Skype: eso no es un campo de refugiados, eso es un campo de concentración. Lo tienen con vallas de espinos, allí no entra ni sale nadie. Y las mafias, incluidas algunas, que no voy a decir sus nombres, pero que son ONGs conocidas, se quedan con toda la ayuda humanitaria que llega a esos lugares, de tal manera
que este matrimonio lo que hacen es cargar sus mochilas, meterse dentro del campo de refugiados y repartir en mano, porque si no, no llega a los pobres refugiados que están allí. Pues bien, a través de ese acuerdo de cooperación, queremos desde FIEIDE apoyar esa obra allí, y el próximo día 30 voy a estar visitándole para conocer más lo que están haciendo, pero ya hemos programado un viaje misionero en agosto. También he dejado un póster ahí en el despacho del pastor para que podáis verlo. Así que si alguno de los voluntarios, jóvenes o no tan jóvenes, se anima a ir a Macedonia por unos días y ayudar tanto en el campo de refugiados como en la obra misionera que están haciendo. Me pidió específicamente si podíamos enviarle un maestro de español y uno de inglés por periodos de 6 meses. Así que si hay algún voluntario también puede hablar conmigo. Pues esas son las dos cosas más importantes que tenemos ahora mismo en manos. Estamos trabajando en unos programas de entrenamiento que formarán parte de la Escuela de Teología, y precisamente la semana que viene hay una reunión con la Junta Nacional de FIEIDE y vamos a presentar ese proyecto. Se trata de lo que le hemos llamado el plan dual. La idea es crear equipos de jóvenes que tienen inquietudes en servir al Señor, y estos jóvenes estarían al lado de alguien que tiene experiencia en evangelización y en plantación de nuevas iglesias, y esta persona les haría de mentor, y ellos estarían trabajando mitad del tiempo haciendo un programa de estudios online y la otra mitad del tiempo participando in situ de la obra de una plantación de una nueva iglesia. Este plan puede llegar a ser, incluso puede tener 2 versiones, una enfocada a la pastoral y la otra más a la evangelización. Cada uno de los 2 ciclos puede llegar a tener 4 años. Así que estamos creando un programa que servirá para formar a nuestros futuros líderes, evangelistas, pastores, etcétera, etcétera. Yo personalmente tengo que decir que estoy muy encariñado con este proyecto, aunque hay que invertir muchísimo para crearlo. Pues eso solo son algunas de las cosas que estamos haciendo, y no voy a decir más porque no quiero quitarle tiempo a la palabra. Por favor, si me acompañáis al capítulo 14 de Mateo. Vamos a ir al verso 22, Mateo 14, 22. Voy a leer de la Biblia con la versión de las Américas. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Respondiendo Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo: «Señor, sálvame». Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: «En verdad eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decir: es un pasaje archiconocido por todos nosotros. Esta escena de Pedro caminando sobre el agua, viendo las olas, teniendo miedo, dudando con su pobre fe y de repente hundiéndose, y el Señor Jesús tendiendo la mano.
Es un pasaje que todos hemos comentado y escuchado hablar de él en multitud de ocasiones. Pero me gustaría en esta mañana meditar y tratar de sacar algunas lecciones que por supuesto contiene este pasaje de las Escrituras. En primer lugar, quisiera decir que este pasaje lo encontramos en los otros evangelios también, en Marcos capítulo 6 y en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, en el verso 13, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Es decir, justo antes de esta escena de Jesús caminando sobre el mar, se produce ese milagro de la multiplicación de los panes. Y la historia, la secuencia de la historia es así como voy a contar ahora. En primer lugar, tenemos el asesinato de Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús, el que había hecho sonar la trompeta en el sentido de decir: el Mesías está aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el que camina delante de él anunciando sus pasos que ya están aquí. Acto seguido ocurre esta escena en la que Jesús, cuando escucha del asesinato de Juan el Bautista, se retira a solas para orar. Luego vuelve a la multitud, luego viene ese acontecimiento milagroso de la multiplicación de los panes y después se produce la historia en la que Jesús camina sobre las aguas del mar. ¿Por qué digo esto? Porque la escena hay que entenderla como un todo. El precursor del Señor Jesús, el que había venido a anunciar que el reino de los cielos se había acercado, había sido asesinado. Y eso implica que hay un mensaje muy claro para Jesús, para sus discípulos y para todos los que quieren seguir formando parte del reino de los cielos. Y el mensaje es: os vamos a rechazar. No queremos saber nada de vosotros. Hay peligro. Hay peligro para el propio Jesús, quieren atentar contra su vida. Hay peligro contra los discípulos de Jesús. A Juan el Bautista se le ha borrado del mapa. Y ahora Jesús escucha la noticia. Los discípulos vienen a él y le dicen: han decapitado a Juan. ¿Cómo puede ser esto? Y de alguna manera las personas pierden su referente. Ese gran profeta que era Juan el Bautista ha desaparecido y las personas se preguntan: ¿cómo puede ser esto? El que está anunciando el reino de los cielos ha sido brutalmente asesinado. ¿Cómo es posible? Necesitamos respuestas. Necesitamos que nuestro corazón sea cuidado y sea apaciguado. Y en esta situación, en el capítulo 14 y verso 13, dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió desde todas las ciudades. Jesús se apartó a un lugar desierto. Tomó a sus discípulos y los llevó a confortarles el corazón. A mí me llama mucho la atención las veces en las que en medio de situaciones especiales, casi siempre de crisis, a lo largo de los evangelios encontramos al Señor Jesús apartándose a solas para estar con el Padre. Más adelante veremos otro ejemplo de esto. Pero no es la única ni la primera vez que Jesús hace eso. En medio de la confusión, de la crisis, de la tensión, Jesús se aparta para pasar tiempo a solas con el Padre. En este caso se lleva a los discípulos. Hay un punto en el que les dice: venid y descansad. Aquellos discípulos vienen a Jesús compungidos, tienen el corazón entristecido, quebrantado. ¿Cómo puede ser que un siervo de Dios como Juan haya sido asesinado de esta forma tan brutal? De una forma tan humillante, tan escandalosa. Una señorita bailando bajo las órdenes de su madre, y ya sabemos la historia, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que Dios ha permitido que el portavoz, el vocero del Mesías, acabe de esta manera?
Es curioso que en el liderazgo cristiano a menudo tenemos una especie de necesidad intrínseca, algo que nos mueve a dar explicaciones por todo. A veces cuando vienen personas que sufren a nosotros, a veces cuando hay personas que están pasando por situaciones de crisis y vienen al liderazgo y no esperan demasiadas respuestas, lo que esperan es recibir el amor, el consuelo y el cariño. ¿Y cuántas veces los líderes no pretendemos dar respuestas donde no las hay? O respuestas que no conocemos o que no somos capaces de entender. Deberíamos de aprender a mirar que en el liderazgo cristiano a veces hay que ir al desierto, como hizo Jesús. Yo miro atrás en todos mis años de ministerio y puedo hacerles una lista muy larga, y siendo honesto tengo que decir esto, una lista muy larga en la que muchísimas veces he fallado en esta área. ¿Cuántas veces yo no tenía que haberme ido a mi desierto para estar a solas con el Señor, para buscar la intimidad con el Padre? Y lo que hice fue pretender demostrar mi veteranía, mi solvencia intelectual, mi capacidad de liderazgo, dando respuestas, cuando lo que tenía que haber hecho era ir a solas con el Señor Jesús. Me acuerdo que estaba en Latinoamérica, yo era muy jovencito, estábamos trabajando con un grupo de indígenas, una señorita del equipo se nos perdió en mitad de una selva con peligros y todas esas cosas. Fuimos corriendo a nuestro jefe a decirle, fulanita de tal se ha perdido. Salimos del despacho de nuestro jefe, volvimos a correr por todos los lugares para buscarlo. Al rato regresé y mi jefe estaba allí, todavía no había salido de su despacho. Y yo me pregunté, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? Y me dijo, estoy llorando. Y fue una gran lección para mí, porque en un momento de crisis aquel hombre se fue a su lugar de intimidad para buscar al Señor. La intimidad con el Padre fortalece en los momentos especiales. La intimidad con el Padre nos da claridad de vista. Dice, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Pero ¿cuándo lo hizo esto? Después de haber estado a solas con el Padre. Toda aquella multitud había sabido lo que había ocurrido con Juan el Bautista. Y estaban buscando a Jesús por respuestas. Y Jesús, sabiendo ese momento tan especial de su ministerio, primero se fue a estar a solas con el Padre y luego fue a ellos. Les predicó el Evangelio y les sanó en sus enfermedades. El pueblo había perdido a su profeta y Jesús tenía que demostrar quién era él. La autoridad de Jesús en ese momento se manifiesta en primer lugar por medio de la enseñanza de la palabra. El profeta Isaías en el capítulo 2 dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas, hablando del Mesías. Y Jesús ha pasado tiempo a solas con el Padre, ahora viene a las multitudes confundidas, quebrantadas, que buscan respuestas en la vida, y Jesús, después de haber estado a solas con el Padre, ahora viene y les enseña en cumplimiento de la profecía de Isaías. Pero también es evidente que Él demuestra no solo que tiene la palabra, sino que tiene el poder sanador. Y aquel día dice que comieron todos y se saciaron, y se recogieron de los pedazos que sobraron 12 cestas. Este es el contexto de esta historia que estamos tratando de explicar. Ahora, esta escena que tenemos aquí, que acabamos de leer, este episodio en el que los discípulos están mar adentro en la barca, es de noche, hay una especie de temporal, está oscuro, y Jesús viene a ellos caminando sobre el mar. Esta escena se produce inmediatamente después del milagro de la multiplicación de los panes. En el capítulo 6 de Juan se explica que aquellos hombres, los que comieron,
aquellos hombres, cuando vieron que Jesús era capaz de multiplicar los panes, quisieron hacerle rey. En realidad, quisieron secuestrarlo. Quisieron secuestrarlo por la fuerza, violentarlo y obligarlo a ser rey. Y la pregunta que tenemos aquí es, ¿qué es lo que ocurrió exactamente? Aquellos hombres querían hacerle rey y nosotros podríamos decir, ese es el plan de Jesús, ¿no? Jesús vino para ser rey. Le están ofreciendo en bandeja lo que significa el propósito de su venida a este mundo. ¿Por qué Jesús no lo acepta? ¿Por qué Jesús no dice, esta es la oportunidad del plan que yo tengo, venir a ser el rey? Aquellos hombres, dice Juan 6, querían secuestrar a Jesús. Aquellos hombres habían visto el poder emanado de Jesús y de alguna manera pensaron, este es el profeta que había de venir. Seguramente lo que pasó por sus mentes en ese momento fue el profeta Elías peleando con los 400 profetas de Baal, burlándose de ellos, haciéndoles chistes. Aquellos hombres falsos profetas cortándose con cuchillas, haciéndose sangrar por todos lados de sus cuerpos, gritando hasta quedarse afónicos. Elías burlándose de ellos, diciéndole, bueno, a lo mejor vuestro Dios se ha ido de paseo, se ha quedado dormido o tiene otras cosas que hacer. Y en un momento dado, Elías demuestra el poder de Dios. ¿Quién es el auténtico profeta? ¿Quién es el verdadero Dios? Ese Elías que decidió que no iba a llover por 3 años y que hizo tantas y tantas proezas. Y estos hombres están pensando, este Jesús debe de ser aquel Elías. ¿Y qué es lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Adorarle? De nada de eso. ¿Convertirnos, arrepentirnos de nuestro pecado? Que ese fue el mensaje de Juan el Bautista. ¿Arrepentirnos? ¿Postrarnos ante Él? ¿Decirle tú eres el Salvador del mundo? Nada de eso. Aquellos hombres lo que pensaron es, este nos va a traer el estado del bienestar. Este nos va a dar de comer gratis. Ya no vamos a tener más enfermedades. Este tiene poder suficiente para hacer desaparecer el Imperio Romano y convertir Jerusalén en lo que siempre hemos querido, la capital mundial de este mundo conocido. Este puede combatir él solo contra los ejércitos imperiales de Roma y destruirlos. Este puede hacer de nosotros la nación que siempre hemos soñado, sin hambre, sin necesidades, sin enfermedades, que todo el mundo venga a nosotros a pedirnos. ¿Podía Jesús hacer eso? Por supuesto que sí. ¿Quería hacerlo? De ninguna manera. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquellos hombres querían un rey, pero no querían un rey de su corazón. Querían un rey de su civilización. Aquellos hombres quisieron hacerle rey por la fuerza para utilizar el poder de Jesús. Hermanos y hermanas, con mucha pena y mucha tristeza tengo que decir que en nuestro mundo evangélico hay muchas personas como esos hombres que querían secuestrar a Jesús. Hay muchos grupos que se llaman evangélicos que tienen el poder de Jesús supuestamente secuestrado. ¿Se acuerdan de la fábula en el mundo musulmán? El niño que se encuentra con una lamparita y la frota y sale un genio. En los dibujos animados que hemos visto en televisión y que hemos enseñado a nuestros hijos, este genio es bueno, pero en la realidad, en la verdadera historia del mundo musulmán, es un demonio maligno. Sea lo que sea, ahí tenemos un poder manifestado al servicio de un niño. Y muchas veces, en muchos sectores del campo evangélico, a veces nosotros mismos somos tentados a secuestrar el poder de Jesús para que Jesús me bendiga. Lo que yo espero de Jesús es que use su poder para bendecirme a mí.
Me he convertido al Evangelio a veces con el único y exclusivo propósito de buscar la bendición de Jesús. Jesús tiene que poner su poder a mi servicio. Y nada está más lejos de la realidad. Cuando se habla de los siervos de Jesús, la palabra que usa el griego debería de traducirse no por siervo, sino por esclavo. Y todos sabemos lo que es un esclavo, ¿verdad? Ahora, en ese momento, me puedo imaginar a los discípulos. ¿Qué era lo que pasaba por su mente? Aquellos discípulos pensarían, bueno, eso es lo que todos nosotros queremos, honestamente. En lo más profundo de nuestro corazón queremos que nuestro Mesías, nuestro mentor, nuestro maestro, llegue a ser el rey de Israel. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quizás en aquel momento los discípulos simpatizaron con esa idea. Y es curioso, una vez más, la acción de Jesús. Subir a la barca, ir mar adentro en plena noche y poneros a pensar, a solas con el Padre. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Por segunda vez se va para estar a solas con el Padre, toda la noche a solas. No hace mucho decía en una conferencia, creemos por fe, pero no ministramos por fe. Creemos por fe en las grandes doctrinas del Evangelio. Creemos por fe en todo lo que nos enseñan que dice la Biblia. Pero no vivimos por fe. Cuando tenemos que dar pasos confiando en el Señor, lo que hacemos es sacar la calculadora y empezar a hacer números. Cuando deberíamos de dar pasos por fe que tuvieran que ver con la evangelización del mundo, empezamos a hacer números sobre recursos, personas, habilidades, etcétera, etcétera. Podemos vivir, podemos creer por fe, pero necesitamos aprender a vivir por fe. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue cuando uno tiene claridad de mente, cuando uno tiene la visión limpia, clara, transparente, diáfana, cristalina, porque ha pasado tiempo a solas con el Padre. Tristemente me he encontrado con líderes cristianos de muy alto nivel, que cuando les digo que leo la palabra todos los días, me miran con cara de sorpresa. ¿Cómo se puede tener claridad de visión si uno no pasa tiempo meditando en la palabra, en oración, a solas con el Padre? ¿Cómo es posible hacer ministerio sin esto? El Señor Jesús nos lo muestra. Pone a los discípulos en una barca, los envía mar adentro, donde hay silencio, donde no hay distracciones, para que piensen, para que mediten. Y el mismo Señor Jesús se va a solas para estar con el Padre. Qué ejemplo tan especial encontramos aquí, ¿verdad? Ahora, más adelante, tenemos a Jesús caminando sobre las aguas. No sé si alguna vez han pensado esto, pero se me antoja que en ocasiones uno podría pensar, qué milagro más estrafalario, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre aparecer en plena noche caminando sobre las aguas? ¿Qué pretendía Jesús demostrar a sus discípulos con esto? ¿Qué era lo que estaba realmente buscando? Se nos ha enseñado a lo largo de toda la historia de la teología evangélica que Jesús no hace milagros arbitrarios. Esas historias que aparecen en los libros apócrifos de Jesús está aburrido, se sienta y de repente hace unos pajaritos de barro y salen volando. Todo eso no es correcto. Cuando hay milagros, cuando Jesús manifiesta su poder, es por algo, con una razón, con un motivo, y casi siempre tiene su eco en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Cuando aquellos hombres quisieron secuestrarle para ser rey, él no aceptó.
Cuando los romanos le pidieron que hiciera una prueba que demostrara, que hiciera una señal, yo que sé, que sonaran los truenos o se abrieran los cielos, tampoco respondió. Cuando los fariseos le piden que demuestre quién es él haciendo un portento, un milagro, tampoco lo hace. Y ahora estos hombres quieren secuestrarle para convertirle en el rey del mundo, el verdadero emperador del imperio, y tampoco acepta. A mí me llama la atención cuando veo que a sus discípulos sí les demuestra quién es él, cuál es su identidad, que él es verdaderamente el Hijo del Hombre, el Dios encarnado. ¿Y cómo lo hace? Con un milagro que tiene su eco en multitud de pasajes del Antiguo Testamento. Les voy a citar algunos. El libro de Job, capítulo 9 y verso 8, dice: Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Interesante, ¿verdad? El Salmo 89, versículo 8 dice: Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea, tú dominas sobre la soberbia del mar. Cuando las olas se levantan, tú las calmas, tú aplastaste a Rahab como a un herido de muerte. En la mitología hebrea, Rahab era un monstruo con imagen femenina, posiblemente procediente de la mitología egipcia, y que tenía que ver con el caos, con el miedo y con el desorden que se plasmaba allende en los mares. En la cultura hebrea los mares eran un lugar desconocido, un lugar que producía miedo, pánico, temor. Y allí estaba esa diosa en forma de monstruo que provocaba el caos, el desorden. Y él dice: tú dominas la soberbia del mar. Tú has destruido a ese dios mitológico que produce el caos. En Proverbios capítulo 30 y verso 4 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Dice: tú lo sabes, tú lo sabes. Me hace pensar en el pasaje del capítulo 3 de Eclesiastés, cuando dice que Dios puso la eternidad en el corazón de los hombres. Y Proverbios dice: ¿conoces al nombre de su hijo? Tú lo sabes, tú lo sabes. De alguna manera tú sabes que Dios está ahí. Ahora Jesús no ha querido demostrar a esos hombres que Él es el Todopoderoso, pero a sus discípulos se lo demuestra confirmando las Escrituras. Confirmando las Escrituras. Lo que las Escrituras dicen de Él, ahora Jesús lo está demostrando. Él es el que puede caminar sobre las olas del mar, Él es el que puede calmar la braveza de esas olas. Ahora aquí se produce otro incidente. Cuando los discípulos estaba oscuro, acuérdense, era entre las 3 y las 6 de la madrugada, había olas, seguramente estaba nublado el cielo, y ellos ven una silueta allí en el fondo, una silueta que se les acerca. Dice: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. La palabra fantasma para nosotros no significa gran cosa, ¿verdad? A veces cuando queremos referirnos coloquialmente acerca de alguien decimos: este es un fantasmón, y todo el mundo se sonríe. Pero en la cultura hebrea, la palabra fantasma implicaba un ente diabólico, un espíritu maligno, cuya única misión era destruir y hacer daño. Así que cuando ellos ven esa silueta ahí, rápidamente piensan en lo peor de lo peor. Ellos habían visto a Jesús liberar a personas de demonios, sabían muy bien cuál era el poder de los demonios y qué podían hacer. Ahora están muertos de pánico, están aterrados, no saben qué hacer. En mitad del mar, con tempestad,
con lluvia, con viento. Y ahí está esa figura caminando hacia ellos. Al momento Jesús les dice: no temáis, que yo soy. No temáis, que yo soy. Se trata de la gracia de Dios, mis hermanos. La gracia de Dios que nos ha sido regalada, que no merecemos. La gracia de Dios que nos hace capaces de recibir aquella compasión y aquella misericordia de Jesús de la que no somos dignos, por la que no hemos hecho nada ni hemos trabajado en nada. Y aquí está una vez más ese mensaje precioso. El Señor Jesús diciendo: no temáis, yo soy. Ahora, aquí tenemos que analizar ese contexto en profundidad. Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Algunos han dicho que la traducción correcta sería: Señor, puesto que eres tú, manda que yo vaya. Ahora bien, sea lo que denota el pasaje es el temor y el miedo que hay en el corazón de Pedro. Quiero asegurarme de que Jesús es Jesús. Quiero asegurarme de que esa visión, esa silueta que yo veo allí al fondo, es mi maestro. Quiero estar seguro de eso. Si eres tú, puesto que eres tú. Pero en el fondo de mi corazón tengo cierta duda. ¿Y si no es Jesús? ¿Y si es un demonio vestido de ángel? ¿Y si es un lobo rapaz? El enemigo es padre de mentira. ¿Y si me ha dicho no temas, yo soy, para engañarme? Y cuando yo baje de la barca, ¿va a destruir mi vida? Señor, si eres tú. Ahora, lo que a mí me llama la atención es la siguiente palabra. Dice: manda que yo vaya. O mándame que yo vaya. Esa palabra mándame, y yo no soy un experto en griego, así que me vais a disculpar, pero en el original griego esa palabra tiene que ver con el argot militar. Básicamente Pedro está diciendo: capitán general de los ejércitos, dame una orden para que yo la cumpla. Eso es lo que está diciendo. Mándame, es un imperativo, dame la orden y yo la cumpliré, a pesar de mis dudas, a pesar de mis temores, a pesar de que me están temblando las piernas. Dame la orden para que yo la cumpla. Yo sé que no puedo bajar de esta barca por mí mismo y seguir con vida. Yo tengo dudas de quién es esa imagen que hay ahí enfrente, pero quiero creer por fe que ese es mi Señor, así que dame la orden para que yo la cumpla. Y el Señor Jesús le dice: ven, ven. Aún así, Pedro tiene que bajar de la barca. Hermanos y hermanas, esta es la auténtica fe. Jesús nos da la orden, pero nosotros tenemos que poner el pie en el lugar de inseguridad, fuera de la barca. En una ocasión, cuando mi esposa y yo empezamos a servir, estábamos en uno de los barcos que ha mencionado antes el pastor. Estábamos cruzando el Atlántico y de repente entramos en un puerto en las Islas Azores. Había una tempestad enorme, el barco tuvo que ponerse de costado contra las olas, aquello parecía el final del mundo. Finalmente entramos en el puerto, anclaron el barco, lo amarraron bien y al día siguiente el capitán del barco le tocaba dar el devocional y dijo esto: ¿os sentís seguros? Y todo el mundo gritó amén. Dijo: el barco no ha sido diseñado para estar anclado, atado y amarrado en el puerto. El barco ha sido diseñado para estar en alta mar chocando con las olas. Qué mensaje tan poderoso, ¿verdad? Señor, dame la orden para que yo haga. Y aún así yo tengo que salir de la barca y dar el paso de fe. ¿Qué va a ocurrir con Pedro?
¿Voy a flotar en el aire? ¿Va a aparecer una tortuga gigante y me pondré encima de ella que me va a sostener en el agua? ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. No lo sé cómo lo va a hacer. Pero yo tengo que obedecer la orden del capitán general. Y cuando el Señor Jesús dice, vamos a alcanzar hasta lo último de la tierra, ese es el mensaje. Y nosotros tenemos que bajar de la barca. Tenemos que salir de nuestro lugar de comodidad y de confort. Ahora todos sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Pedro da unos pasos y tiene ahí su gran victoria espiritual y acto seguido empieza a pensar, esto no es normal, esto no es lógico, aquí pasa algo raro, y su pobre fe hace que empiece a hundirse. Y luego grita, Señor, sálvame que perezco. ¿Se han preguntado por un momento lo que pudo haber, y me permiten la pequeña especulación ahora, lo que pudo haber en el corazón y en la mente de Jesús en ese momento? Jesús estaría pensando, ¿no me conoces, Pedro? ¿No sabes quién soy? El ser humano no reconoce del ser humano. ¿Cómo ha podido ocurrir eso? Quizás Jesús estaba pensando en los momentos en los que Él estaba diseñando el universo por el poder de su palabra. Quizás Jesús en ese momento ahí encima del agua estaría pensando en cuando Él creó al ser humano y los planes que tenía para el ser humano. Cuando Él caminaba como un hombre al lado de Adán y Eva antes de la caída en el huerto del Edén. Y ahora Jesús tiene que pensar, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Cuando yo era joven, siempre me impresionaba mucho cuando leía que el profeta Daniel, cuando se puso a orar, pidió perdón por los pecados de sus antepasados. Y yo, en mi juventud, no podía entender eso. Decía, lo que hicieron tus antepasados, ¿qué culpa tienes tú de eso? Pero cuando uno profundiza en las Escrituras, se da cuenta de que la miseria que hay en el mundo la hemos creado todos juntos. La miseria que hay en el mundo, la ceguera espiritual, esa pobreza de visión que hace que los discípulos confundan al Creador con un ente diabólico. Jesús estaría pensando tristemente, ¿qué habéis hecho con mi creación? ¿Qué habéis hecho con mi creación? Veo que se me ha ido el tiempo, así que voy a acelerar un poco. En medio de de ese momento tan especial, Pedro dando su gran paso de fe y al mismo tiempo mostrando su miseria humana. Jesús entristecido por ver lo que el pecado ha hecho con su propia creación. En medio de todo eso, sale con letras mayúsculas, enormes, la palabra gracia. Jesús podía haber dicho, ahí te quedas, Pedro. ¿No tienes suficiente fe? Ahí os quedáis, seres humanos. ¿Vosotros habéis decidido ir por ese camino? ¿Vosotros habéis decidido dar la espalda a Dios? ¿Vosotros habéis decidido usar vuestra libertad para independizaros de Dios? Ahí te quedas. Hubiera sido perfectamente justo. Pero la gracia de Dios es algo tan majestuoso, tan incomprensible, que no podemos llegar a alcanzar a entender ni siquiera la introducción de la explicación. En medio de toda esa confusión, Jesús tiende la mano y da una pequeña regañina. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe.
Y esa es nuestra realidad. Ese es el Señor al que servimos. Con miseria, con temor y temblor, con luchas, con más fracasos que aciertos. Ya voy a cumplir más de 40 años en el ministerio. Y alguna vez algún joven ha querido dar alguna palabra de alabanza. Ah, pero tú, tantos países en los que has predicado, ¿cómo te sientes? Honestamente tengo que decir que me siento como un fracasado que sigue adelante por la gracia de Dios. 1000 veces en mi vida me he hundido en el barro o en el fango o en el agua y Jesús me ha tendido la mano y me ha tenido que decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? 1000 veces he tenido que bajar mi pie de la barca y he buscado una escalera en lugar de buscar la gracia de Dios. Eso es lo que se desprende de este mensaje, la gracia de Dios. Jesús tiene que enseñar a Pedro, no dudes, yo soy. Y a la vez, en su perfecta gracia y en su gran amor, es capaz de comprender nuestra flaqueza humana y tender la mano y decir, sigue adelante. Y Pedro siguió caminando en el agua hasta que llegó a tierra o a la barca o a donde fuera, de la mano de Jesús. Y ese es el mensaje que tenemos que comprender cuando hablamos de evangelizar el mundo, de ir hasta lo último de la tierra. Es un mensaje de fe, es un mensaje que debemos aprender a decirle al comandante en jefe, dame la orden para que yo la cumpla y por medio de tu gracia ayúdame a cumplirla. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.